Si quiere, empieza, doctora Valeria. Bueno, doctor. A ver sus compañeritos. ¿Ya? Sí, creo que sí, solo que enciendan la cámara los doctores. Más adelante, doctora, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Ya nos saludamos. El día de hoy vamos a hablar sobre casos clínicos de próstata. Yo voy a hablar sobre el cáncer de próstata temprano y vamos a empezar con este caso, un paciente masculino con iniciales CEZC de 67 años, casado, de ocupación visitador médico, es originario y residente de Guastatoya, El Progreso, y de religión evangélico. Antecedentes familiares y hereditarios fueron negados. Dentro de los antecedentes personales patológicos médicos, hipertensión arterial, tratado con ramipril 5 miligramos al día, y quirúrgicos, traumáticos, alérgicos fueron interrogados y negados. Dentro de los antecedentes no patológicos, todos toxicológicos de igual forma, interrogados y negados. El motivo de consulta fue disuria de 2 meses de evolución. Según la historia de la enfermedad actual, el paciente consulta por disuria asociado a nicturia y dolor suprapúbico, no refería a urgencia, chorro adecuado, no hematurio. Cabe mencionar pues que el tiempo de evolución, esto fue en junio, no está especificado en la historia porque es una historia de urología, y por persistencia de los síntomas, consulta fuera del ICS donde documentaron AP en 4, por lo que decidieron referir. Al examen físico, el paciente con signos vitales dentro de límites normales, un adecuado estado funcional, un ECOG de 1, y al TR la próstata pues estaba aumentada de tamaño, no se palpaban nódulos, bordes libres y era blanda. Le hicieron laboratorios, el AP inicial está en 4.2 nanogramos por decilitro y luego le hicieron un AP control que está en 8.9 nanogramos por decilitro. Con esto deciden realizar biopsia prostática por servicios tratados y la reportan como adenocarcinoma prostático Gleason 7, era un 4+3 en las 3 muestras tomadas, en las 3 biopsias de las 7 que fueron examinadas, y también pues reportaban prostatitis crónica leve a moderada. La secuencia de eventos en junio y septiembre del 2018, AP en 4, luego en 8, se le hace una biopsia que reporta adenocarcinoma prostático Gleason 4, 4+3, al TR la próstata era grado 2 y móvil. Se decide hacer estudios complementarios, el scan óseo sin evidencia de enfermedad a distancia. No cuento con las imágenes, pero los informes de tomografía de extensión igual sin enfermedad a distancia. Luego, en octubre del 2018, es llevado a prostatectomía radical y reportan dentro de los hallazgos la cápsula prostática engrosada. Medía la próstata 5 por 4 por 3 centímetros, era blanda, pero tenía induración en el lóbulo derecho, y las vesículas seminales se palpaban blandas, sin fibrosis. De igual forma, la vejiga estaba de aspecto normal. La biopsia después de la prostatectomía radical reporta un adenocarcinoma prostático Gleason 8, es un 4+4, pero tenía el borde quirúrgico en el ápice intraprostático con lesión multifocal, y dentro de los bordes quirúrgicos laterales, el izquierdo se encontraba también con lesión, el derecho estaba libre de lesión. Las vesículas seminales y los conductos deferentes también libres de lesión. Se le hicieron APES, seriados, se pueden ver acá que inicia a elevarse en noviembre del 2018. En diciembre es conocido por la unidad de oncología médica y se decide dar radioterapia por los bordes afectados. En ese momento un APE en 0.02. Además, se inició leuprolide. En febrero del 2019, pues termina la radioterapia, recibió en total 60 grays al lecho prostático, y en julio del 2009, en un control, el AP estaba en 0.005 y continuaba con bloqueo con leuprolida. Bueno, entonces nos encontramos ante un adenocarcinoma de próstata localmente avanzado, es un Gleason 8, 4+4, una etapa clínica 4 porque es un CT2A, PT2, N0 y M0. Dentro del grupo, pues es un grupo 4 por ser un Gleason 8, un 4+4, y esto lo ubica en un riesgo alto.
Las estadísticas actualmente de Globocan, esta fue en el 2020, pues reportan que el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar de incidencia dentro de todos los cánceres con un 14.1%. Generalmente reportan que se diagnostican alrededor de 1.3 millones al año en todo el mundo de cáncer de próstata. De estos, 10 millones permanecen vivos incluso hasta 10 años después del diagnóstico. La mortalidad, como pueden ver en la segunda gráfica, reportada en estas estadísticas fue de 6.8% por cada 5.5 millones de muertes. Y si pueden ver en la tercera gráfica, es indiferente si eran países de muy alto o alto índice de desarrollo o países con índice de desarrollo medio o bajo. Igual lo posiciona, perdón, dentro del segundo lugar de incidencia en países con tasas de o índice de desarrollo muy alto, 37.5 y 11.3 en países con índice de desarrollo bajo o medio y la mortalidad 5.9 y 8.1 respectivamente. Entonces el cáncer de próstata sí es un importante problema de salud con estas tendencias de incidencia sensibles, claro, desde 1980 a los exámenes de detección. Las estadísticas también reportan pues que América es el país con más incidencia de cáncer de próstata, pero de igual forma África, Europa y Oceanía, y de mortalidad más en Centroamérica, menos en Guatemala que reportan más el hepatocarcinoma y en África. Y en Sudamérica pues en Ecuador, Colombia y Venezuela como podemos ver en el mapa en cuanto a mortalidad. Bueno, y para hablar un poco o introducir a la biología del cáncer de próstata, la oncogénesis del cáncer de próstata se asocia con interacciones complejas entre las mutaciones somáticas o la susceptibilidad inherente de la línea germinal y además también influyen factores micro y macroambientales. Podemos ver en esta tabla que las mutaciones somáticas que posiciona casi que en el 50%, hablando de cáncer de próstata localizado, son fusiones entre TMR-SS2 y RG, y además, pues otras fusiones como por ejemplo el TSS que lo posiciona en el 14%. Se habla de que pacientes que tienen mutaciones en la línea germinal BRCA1 y BRCA2 tienen mayor riesgo de padecer un cáncer de próstata metastásico más adelante. ¿Cómo manejamos activamente este tumor primario? Estamos hablando de un cáncer de próstata localmente avanzado o un grupo 4, pero no metastásico. Entonces, el primer estudio que se publicó a partir del 2005, que reclutó pacientes desde 1980 a 1999, fue el SPCG4. Fue un estudio alotarizado, prospectivo, que fue de 2 brazos, incluyó en un brazo 347 pacientes que se sometieron a prostatectomía radical y 348 pacientes que fueron sometidos a un esquema de observación, o sea, no tuvieron un tratamiento radical primario. A estos pacientes se les dio un seguimiento de 12 meses al final del año 2006 y dentro de los resultados, pues, podemos ver que la mortalidad específicamente por cáncer de próstata fue el 34% de los pacientes que estaban en el brazo de prostatectomía radical y 43% en los pacientes que fueron sometidos a este esquema de observación. La conclusión de este estudio fue que la prostatectomía radical reducía la mortalidad por cáncer de próstata y el riesgo de metástasis con poco o ningún aumento adicional a los 10 años. Prácticamente eran 2.9 años después de la cirugía. Este otro estudio, el PIVOT, que reclutó pacientes desde 1994 hasta enero del 2002, los criterios de inclusión fueron pacientes médicamente aptos para poder ser llevados a una prostatectomía radical, etapas clínicas 1, 2, NXM0, grado histológico pues no importaba, un diagnóstico menor de 1 año, con niveles de antígeno prostático menor de 50 pero mayor de 10, es decir, que son pacientes con factores de riesgo, ¿verdad? Menos de 75 años y M0. Reclutaron 13.022 pacientes a 2 brazos. En un brazo, 364 pacientes fueron sometidos a prostatectomía radical y 367 pacientes fueron sometidos a observación y se dieron seguimiento hasta enero del 2010.
Los resultados, las muertes por cáncer de próstata, 8.4% en el grupo de observación versus 5.8% en el grupo de prostatectomía radical. Entonces, a los 12 años, la prostatectomía radical se asoció con una reducción absoluta, pero no significativa de la mortalidad de 3.0 puntos porcentuales en comparación con la observación, con un riesgo relativo de 0.60. A estos pacientes en otro estudio, pues, que es el PROTECT, se les dio seguimiento por 10 años. Este fue un estudio también prospectivo, aleatorizado, que incluyó 3 grupos, 3 brazos. El seguimiento fue desde 1999 hasta el 2009. En un brazo, con 545 pacientes fueron sometidos a, 545 fueron sometidos al análisis primario, que solo era observación. 553 pacientes fueron sometidos a prostatectomía y 545 pacientes también fueron sometidos a radioterapia. Dentro de los resultados, pues a los 10 años, solo prácticamente diferencia de 1% en cada uno de los tratamientos, ya sea monitorización activa, cirugía o radioterapia, con una P de 0.48, pero podemos ver que es lo importante de este estudio, lo que se destacó es que los pacientes tuvieron progresión clínica, por ejemplo, en la monitorización activa, 29.9%, en la cirugía 8.9% y en la radioterapia 9%, con una P de 0.001, menor. Y dentro de los pacientes que reportaron que metastizaron en el grupo de monitorización activa fueron 6.3%, en el grupo de cirugía 2.4% y en el grupo de radioterapia 3.0%, con una P de 0.004. Entonces estas diferencias pues sí muestran la efectividad de la terapia radical primaria inmediata sobre la monitorización activa. Pero ¿qué pasa con la calidad de vida de estos pacientes que son sometidos a prostatectomía o son sometidos a radioterapia? Entonces, en este estudio se evaluó la calidad de vida en función de función sexual, incontinencia urinaria, irritación o obstrucción urinaria, función intestinal o rectal y la vitalidad o la función hormonal. Esos fueron pues los datos reportados por los pacientes y las personas que vivían con ellos. Dentro de las características basales de los pacientes tenemos una edad de 59 años, una mediana edad de 59 años para el grupo de prostatectomía, para el grupo que recibió radioterapia, que era 3D, 69 pacientes, y para el grupo que recibió braquiterapia, 65 años, perdón. Y bueno, tuvieron un Gleason, la mayoría menor de 7, eran T1, y así esa es la tabla 1 en función de las características basales de los pacientes. Entonces, esta gráfica pues sí es bastante grande, pero podemos ver cómo estaba la función urinaria, la función intestinal, la función sexual y la función hormonal de estos pacientes antes de someterse a la terapia y posteriormente. Podemos ver que 17 pacientes pues tenían ya alteraciones en la función urinaria, en la frecuencia. 11 pacientes tenían problemas urinarios generales. Casi que la mayoría de pacientes pues, no tenían problemas intestinales. En la función sexual, 12 pacientes reportaron problemas sexuales. Y bueno, la función hormonal. Entonces podemos ver que a los 24 meses, por ejemplo, después de la prostatectomía, 10 pacientes presentaron alteraciones en la función urinaria en cuanto a frecuencia. De estos pacientes que fueron sometidos a radioterapia, a los 24 meses, 14 pacientes, y a los pacientes que fueron sometidos a braquiterapia, 20 pacientes. En cuanto a incontinencia, podemos ver que ya se amplía el número de pacientes en comparación con la prostatectomía versus la radioterapia. O sea, hay más pacientes con problemas urinarios en general que recibieron radioterapia o braquiterapia. De igual forma, hubieron reportados más lesiones a los 24 años en cuanto a la función intestinal y la función sexual, pues reportaron más pacientes, 43 a los 24 meses que recibieron prostatectomía, 37 que recibieron radioterapia externa y 30 pacientes a los 24 meses que recibieron braquiterapia. Entonces, pues los resultados fueron en función, como les dije, a lo que reportaron los pacientes y los cónyuges, y fue diferente en cada una de las terapias. Entonces, este estudio, pues el objetivo era medir la calidad de vida, no solo en función de supervivencia con estos tratamientos.
Los estudios de radioterapia sí demostraron una ventaja en cuanto a supervivencia significativa cuando los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo fueron asignados al azar para recibir ya sea radioterapia o radioterapia con terapia con privación de andrógenos. Entonces, este estudio, que es después del SPSG7, que este reportó a los 10 años un 9% de supervivencia general, se llevó a cabo desde 1996 hasta febrero del 2008 con una mediana de seguimiento de 7.6 meses. Esos fueron los criterios de inclusión: pacientes menores de 76 años, que ya tuvieran cáncer de próstata aprobado histológicamente, que fueran grado 1 o 3 de la OMS, antígeno prostático menor de 50, menor de 70, que no tuvieran, que fueran M0, ¿verdad? Que no tuvieran enfermedad metastásica, y un T1 o T2, grado 2 o 3 o T3. Entonces, estos pacientes, los pacientes fue a dos brazos también. Unos fueron sometidos a radioterapia, otros a terapia con privación androgénica. Dentro de la terapia androgénica pues recibieron Leuprolid a dosis de 3.75 miligramos cada mes u 11.25 miligramos cada 3 meses, y simultáneamente recibieron flutoramida PO 250 miligramos 3 veces al día hasta la progresión de la enfermedad o hasta la muerte. Y a los que recibieron radioterapia pues se les dio 3D, 50 grays a próstatas y vesículas seminales más un boost de 20 grays. Los resultados de este estudio: los pacientes, por ejemplo, que recibieron terapia endocrina sin radioterapia a los 10 años de seguimiento tuvieron mortalidad de 23.9% en comparación de 11.9% de los pacientes que recibieron radioterapia más terapia endocrina, con un riesgo relativo de 0.44. Y dentro de la recurrencia del antígeno prostático podemos ver a los 10 años de seguimiento 74.7% de los que recibieron terapia endocrina versus 25.9% de los que recibieron radioterapia más terapia endocrina, con una P menos de 0.01 estadísticamente significativa. Es importante mencionar que estos pacientes deben recibir terapia endocrina por más de 6 meses. Entonces, la conclusión de este estudio fue que hubo o mostró una superioridad significativa del tratamiento endocrino más radioterapia en comparación con solo el tratamiento endocrino. Entonces, ¿cuánto tiempo les damos de terapia endocrina? Este es el EORT, que fue un estudio fase 3 aleatorizado, que incluyó pacientes menores de 80 años con un adecuado estado funcional, que tenían diagnóstico de adenocarcinoma prostático T1, T2, grado histológico 3 o T3, 4 con cualquier grado histológico, y la terapia endocrina que recibieron fue goserelina, como podemos ver en la primera tabla, en esta rosadita que sirve en mi mouse. Entonces, los pacientes que solo recibieron radioterapia, que fueron 208 de la muestra, tuvieron cualquier progresión. El 50% progresaron, y 21% de los pacientes que recibieron radiación más terapia endocrina, de estos 21% progresaron. De estos 9% del grupo de radioterapia nada más progresaron versus el 4% de los pacientes que tenían la terapia combinada. Y así podemos ver que tuvieron metástasis, progresión a distancia 28% de los pacientes que recibieron radioterapia sola versus 15% de los pacientes que recibieron radioterapia más terapia endocrina. En estas gráficas podemos ver la supervivencia libre de progresión. El grupo de radioterapia fue el 22.7% versus el grupo de pacientes que recibieron radioterapia más terapia endocrina de 47.7%. Y en cuanto a supervivencia general, 39.8% de los pacientes que recibieron radioterapia versus 58.1% de los pacientes que recibieron radioterapia más terapia endocrina. Entonces, este estudio, el EORT 22863, mostró que los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, las radioterapias, pues, su mejoró o fue superior que solo recibir radioterapia, perdón, con supresión endocrina, o solo recibir radioterapia. Importante mencionar que estos pacientes recibieron 3 años de supresión con andrógenos. Este otro estudio, que fue de 2 brazos también, probó dar radioterapia
con pacientes que fueron sometidos a prostatectomía, pero que eran de alto riesgo. Entre estos pacientes, pues podemos mencionar que alto riesgo son pacientes que tenían perforación capsular, márgenes quirúrgicos positivos o invasión de vesículas seminales. Dentro de los criterios de inclusión, además, menores de 75 años con un adecuado estado funcional, con T2 a T3, N0, M0, y fue a 2 brazos también, reclutaron 1.005 pacientes, 503 recibieron irradiación externa postoperatoria inmediata y los otros pacientes fueron sometidos a espera y observación con tratamiento posterior, cualquiera, ya sea irradiación u otro, diferido hasta la recaída bioquímica o clínica. Y pues es importante mencionar que la prostatectomía radical como terapia radical al principio o primaria pues proporciona un buen control, pero a largo plazo, pero local. Dentro de los resultados, pues los pacientes que estuvieron en el brazo de esperar, 61.8% tuvieron progresión bioquímica y 39.4% de los pacientes que recibieron irradiación después de la prostatectomía tuvieron progresión bioquímica. Dentro de los objetivos secundarios, pues el 36% de los pacientes tuvieron progresión clínica en el grupo de esperar y 31.3% en los pacientes que recibieron radioterapia. 7.2% de los pacientes tuvieron falla distante en el grupo de esperar versus 7.2 igual de los pacientes que fueron sometidos a irradiación. Y en cuanto a mortalidad por cáncer de próstata, 6.8 de los pacientes en el brazo de esperar murieron versus 5.0% de los pacientes que recibieron radiación después de la prostatectomía. Entonces, con esto, la Sociedad Europea Estadounidense de Oncología en los estudios de radioterapia y la Asociación Estadounidense de Urología definieron que se debe advertir a los pacientes que la evidencia de alta calidad indica que la radioterapia ayudante reduce el riesgo de recurrencia bioquímica local y progresión química. Pero como usted era cáncer de próstata temprano, otra no era localmente avanzado, sino que era temprano. Porque hay temprano, localmente avanzado y metastásico. Entonces, si no, es una clase. Sí, Entonces ahí, este caso era un paciente con antígeno de 7, no, antígeno de 8 y un Gleason de 7. sí, ¿Qué edad tiene? tenía, no me recuerdo, aquí. 67. Entonces, si este paciente va a tu consulta, Julio, y te dice, ¿qué me recomienda? ¿Cómo abordarías a ese paciente? Llega con ANOCA, Gleason 7, 64 años, ¿tiene comorbilidades o no? Hipertenso. Y es casado también. Es otra morbilidad. Bueno, Sí, bueno, ¿qué tratamiento? Me doy vigilancia activa, me doy wash and wait, me doy radioterapia o me opero. si es un Gleason 7, puede ser, es un paciente, bueno, de 65 años. La biopsia que decía, un grado 1, no, grupo grado, es grupo grado 1. Era el Gleason 7, grupo 4, era un Gleason 8, 4 más 4. son Gleason 8. Es que si es un, y el AP, ¿cuánto me había dicho? Perdón. 4 y luego 8. O sea, por eso. Eh, Vamos a ver la biopsia, doctora. Póngala. Voy. Para que le damos tiempo a Julio de que piense. Versículos similares. Bueno, 8. Entonces, para empezar, Pedro, ¿qué etapa sería esta? Es que ya está bus ahí en la etapificación. Estoy leyendo, doctora, te le digo.
Sería una etapa clínica 2 porque los conductos deferentes y seminales están libres de lesión. Yo, 2.3. No sé si le contesté mi pregunta o me escucha. Valeria, ¿en qué etapa está ese paciente? yo la clasifiqué como 1 porque era un T clínico 2A, T patológico 2, N0 y M0. Porque solo estaba, o sea, solo estaba localizado a la próstata. Y entonces, Julio, ¿qué te dice el paciente? Le dices, Entonces, si es de alto riesgo, exactamente. ¿verdad? Porque, pues, por el Gleason, por el tamaño, el estadiaje, y el Sí, APE por el APE. ¿No? que tiene. Es etapa 1. Etapa 1 de alto riesgo. Etapa 1 de alto riesgo. ¿Y el alto riesgo está dado por qué? Por el Sería grado. por el grado, porque si es un grado 4 o 5, o si tiene un APE arriba de 20. Pero este tenía 8, ¿no? Sí, Ujú. entonces por el Sí, grado. Por el grado. pero, perdón, y también que duplicó en muy corto tiempo el antígeno, de 4 se subió a 8. Entonces, eso te da también de más alto riesgo. Pues eso no, creo que no. Digamos, es un metastásico, sí, pero cáncer temprano, sí, Sí, está es un grupo de alto riesgo por el Gleason y por el grupo. y esa es la pregunta que le hicimos a Pedro en su examen. ¿Cuál es el Gleason más bajo que te puede dar? 6, ¿no? No, 5. no me acuerdo. ¿Quién dice? Se dice la comunidad. Doctora Valeria, dice que es la experta ahorita. Pues, o sea, con relación al grupo para la clasificación, o sea, menor de 6, pero mi paciente ya tenía 0.002 después de la operación y la supresión. Ujú. No, de Gleason, ¿cuál es el Gleason más bajo que le puede dar? Ah, perdón. ¿Cuál es el Gleason Men- más bajo que le puede reportar el patólogo? Hay Gleason 4, Gleason 2, Gleason 3. ah, Gleason 6, no. ¿Qué dice la comunidad? No sé, el grado de Gleason más bajo que se puede encontrar es 2, ¿no? Pero el que te reporta el patólogo es Gleason 6. Ese es el más O sea, él bajo. puede reportar desde 2 a 6, pero, o sea, en el reporte original, ¿verdad? Pero lo que nos decía el doctor Hessler y los que nos han dado clase es que por lo mismo la significancia del grupo de riesgo, aunque si ellos le ponen Gleason 2, lo operan y se lo quitan, pero aunque por consideración no debería ser, entonces que por eso no ponen, o sea, no ponen ninguno abajo de 6, ¿verdad? Porque entonces si ponen abajo, o sea, si le ponen 2, por ejemplo, lo operan, ¿verdad? Entonces mejor no lo reporten si ya tiene 6. Y, y entonces este paciente de alto grado, doctora María Elena, ¿le recomienda radioterapia o cirugía? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues es un paciente de 67 años sin mayores comorbilidades, por lo tanto la esperanza de vida es mayor de 10. Pues lo que se le dice al paciente como dentro de los efectos secundarios que de los que más se esperan en un paciente por la prostatectomía, por este tipo de tratamientos, es la impotencia sexual, que probablemente pues ya a los 67 años ya no sea tan importante.
y pues la incontinencia urinaria, entonces, que son los principales efectos. Entonces, bajo esto, si él está de acuerdo que, pues, que son como los efectos que podía hacer y es algo que a él no le importa, sí le daría prostatectomía. Y si no, pues radioterapia. Doctora Valeria, prostatectomía o radioterapia. Prostatectomía inicialmente y como tenía bordes quirúrgicos positivos, entonces sí estaba indicada la radioterapia. Doctor, yo no entendí eso, o sea, porque dice que, vamos a ver, que los laterales laterales y base estaban libres y el ápice solo decía lesión multifocal, algo así. Nena, ¿puedes regresar? A ver la pato. Sí, tenía en el izquierdo, acá, Vamos a ver. y acá. Con lesión multifocal. Ah, ok. Ok, está bien. ¿Y a qué paciente, Pedro, le recomendarías vigilancia activa? ¿Y qué es lo mismo vigilancia activa que el wash and wait? ¿Ver y observar o en qué se diferencia? Pues la vigilancia activa se podría considerar en los pacientes de bajo riesgo, doctor, que tengan una sobrevida mayor de 10 años. Entonces, a esos pacientes se les podría considerar, y la vigilancia activa, pues estarlo viendo al paciente. Esa clase la dio Mario, si no estoy mal, es siempre cada 3 meses, ahí no, cada 6 meses, contacto rectal y nivel de antígeno, y el seguimiento es por 5 años, si no estoy mal. Pues la diferencia, digamos, es que en el primer año es pacientes que tengan una sobrevida mayor de 10 años, pero que en la vigilancia activa se da la vigilancia del antígeno prostático cada 3 meses. En los primeros 12 meses se hace el Gleason inicial y durante el primer año, ya sea a los 3 o a los 6 meses, se hace una nueva biopsia para definir que el Gleason no haya cambiado. Si sigue manteniéndose el mismo Gleason, entonces ya solo se vigila con antígeno prostático y se realiza como control de biopsia cada 2 años. Y en la vigilancia activa, también de los pacientes de muy bajo y bajo riesgo, solo se vigila con el antígeno prostático, no se les hace lo de las biopsias. ¿Y a qué paciente le recomendarías? ¿Con qué Gleason? Gleason menor de 7. 5. O que tengan una esperanza de vida menor de 10 años por comorbilidades. Ahorita estamos hablando de vigilancia activa o de wash and Sí, wait. vigilancia activa y watch and wait. Entonces, de vigilancia activa, repítanlo, por favor. Que ¿Cuál es el sea, paciente? ¿Cuál es el paciente? ¿De qué Gleason estamos hablando? que sea un Gleason menor de 7. Que tenga una esperanza de vida mayor de 10 años, porque lo que se busca es no sobretratar al paciente, entonces darle la prostatectomía al momento que sea necesario. Entonces la vigilancia activa se da con un antígeno prostático que se mantenga como controlado y se hace una primera biopsia. Si el Gleason es bajo, se hace una segunda biopsia a los 3 o durante los primeros 12 meses del diagnóstico. Y entonces se da, si no ha cambiado el Gleason, se continúa con la vigilancia del antígeno prostático cada 3 meses y se hace una biopsia cada 2 años.
a ver que no haya cambiado el Gleason. Y en Watch and Wait, solo ese paciente que sean de bajo riesgo, que tengan como una esperanza de vida no tan alta o que sean pacientes mayores, y solo se vigila con el antígeno prostático cada 3 meses. ¿Estamos ahí, Julio? Pedro, ¿estamos bien ahí, Carlos? Más o menos. Sí, Pues la vigilancia activa es el paciente que tiene una sobrevida mayor de 10 años y el Watch and Wait es lo que me entendí porque no me recuerdo, es aquellos que no tienen, o sea, los que sabemos que se los va a llevar alguna comorbilidad. Entonces, no se trata, así entendí yo. No sé O si. sea, que tienen una esperanza de vida de menos de 10 años, estando como comorbilidades, como digamos el paciente que tiene 88 años, que en 10 años sabemos que no lo va a matar el antígeno prostático. O sea, básicamente se define por su esperanza de vida. Ahí está. Que, por ejemplo, fuera un paciente de ese 69 años, le toman la biopsia de las 4 biopsias que le hacemos, que en realidad deberían ser como 12 o 9. Y de los 12 fragmentos, te sale cáncer en 1 y que tiene un Gleason de 6. En el paciente sano. Entonces, ¿para qué lo voy a operar o para qué lo voy a...? Mejor les repito la biopsia un rato y ahí vemos. Y esto es por lo que decía la doctora Valeria, que el cáncer de próstata es muy frecuente en los 80, 60, 70 años y solo el 15% se vuelven sintomáticos de todo el resto que tiene focos microscópicos de cáncer de próstata. Entonces, esta de vigilancia activa está hecho para ese grupo de pacientes que no tienen otra comorbilidad, pero lo que le salió fue muy chiquito, como para dejarle caer todo el armamentario oncológico. Y el vigilar y esperar es aquel paciente que ya es frágil y vas a ir tratando lo que le vaya apareciendo. Ahí ya ves si tiene progresión rápida del herpes y si le empieza a tener alguna otra molestia, o si es diabético, hipertenso, y que no lo puedes. Quieres estar completamente seguro de que el tratamiento le va a servir, eso es esperar y observar. Okay. Aunque si vos le decís a un paciente qué es lo que nos pasa a nosotros, fíjate que tenés un Gleason 6, tenés un foco de cáncer de próstata microscópico y no te vamos a hacer nada, no te... Estás loco, tú aquí tenés a babosa. No, son pocos, ¿verdad? Entonces tenés que ser muy, tenés que saber transmitir, porque de lo contrario, tampoco es que la vigilancia activa es que ya lo vas a dejar sin hacer nada, ¿verdad? Le tienes que estar repitiendo las biopsias a ver si el antígeno prostático cambia. Digo, que el Gleason cambia porque al momento en que suba arriba de 8, ya ese es de alto riesgo. Es el que tenés que tratar. Tal vez esos son los que llegan con el urólogo, no tanto los que damos nosotros. Y de ahí... Y de ahí los de alto riesgo, las indicaciones de radioterapia en un paciente post-prostatectomía serían, doctora. Mire. Pacientes de alto riesgo. Pacientes que tengan, por ejemplo, bordes quirúrgicos positivos, que ya esté con invasión en las vesículas seminales y con perforación capsular. Pues ahí se recomienda radioterapia adyuvante. Entonces, si ese paciente cae con el de radioterapia, le va a aconsejar la radioterapia, y si cae con el urólogo, va a aconsejar cirugía.
Sí, este estudio encontré yo de pacientes con alto riesgo de que la tendencia ahorita es operar prostatectomía radical versus radioterapia. ¿Cómo así que se van juntando las dos? Ok. No, o sea que los pacientes que ahora son, la tendencia es que para el manejo quirúrgico, para el manejo de estos pacientes es que aumentó la prostatectomía radical de un 22 a un 40% y la radioterapia ha ido en declive de un 59 a 43%. Esto probablemente decía este estudio por todas las técnicas de robótica y eso que usan los urólogos y la disminución de la radioterapia, pues probablemente podía ser por la renuencia de los pacientes o de los médicos a darle terapia con privación de andrógenos, con radioterapia. Ese era como el objetivo de este caso. ¿Quién sigue ahorita? Yo, doctor. Pero, Comienzo a compartir. sí, por favor. En esta etapa temprana es que están los 7 tipos de tratamiento, ¿verdad, doctor? Que les puede dar radioterapia braqui, IMRT, con semillas, con radiolación. ¿Empiezo, doctor? Sí, por favor. Bueno, a mí me tocó que hablar lo que es cáncer de próstata metastásico, pues voy a empezar con el caso del paciente, pues estos son los objetivos, pues vamos a ver cómo se clasifica el paciente de cáncer de próstata metastásico, la definición de alto volumen y qué tratamiento podemos tener en estos tipos de pacientes. El caso clínico, pues es un paciente masculino con las iniciales EGFF, 72 años. Llega a la consulta externa con un dolor de 6 meses de cadera derecha, dolor que fue aumentando de 7 hasta llegar a 10 de 10. Entonces le hacen una radiografía donde sospechan que es algo neoplásico. Le realizan un antígeno que está arriba de 100, por lo que le consulta con un urólogo. El urólogo le hace la biopsia, reportando un adenocarcinoma prostático 9, inflamatorio 4+5. Le administra bloqueo hormonal y lo manda a la consulta externa. Estando ya llegando a la consulta externa, pues se le hizo un estudio con tecnecio 99, donde el paciente pues hay captación del medio de contraste a nivel de T2, T3, T6, T9, T12, L1, L3, L4, 5 y así como demás estructuras como costillas, sacro, fémur derecho e izquierdo. Entonces observamos más la lesión más evidente donde era el dolor, aquí del lado derecho, donde está mi puntero. Se le pide estadía, donde reporta las tomografías de estallaje, pues solo una adenopatía en cadena obturador derecho, las metástasis óseas ya mencionadas anteriormente y metástasis pulmonar, donde un nódulo más grande, pues de 7 milímetros y sospecha de fractura del isquion derecho. Aquí podemos observar también tiene una resonancia. Más o menos si pueden miran los cambios de las intensidades. Hay afectación tanto de L4 como L3. Entonces, hay afectación de la columna. Pulmonalmente esas son las imágenes que conseguí, pues no se miran, pero a lo lejos se miran las adenopatías. Y la abdominal, pues no sé, es una imagen muy escueta, pero son las que conseguí. Entonces, el paciente, pues, se cataloga como un cáncer de próstata
metastásico sensible a la castración de alto volumen. Entonces, la pregunta de este paciente es, ¿con qué vamos a empezar? Si darle quimioterapia, con el bloqueo hormonal suficiente, o lo que quería que se tocara es si está indicado la encelotamía en este tipo de paciente u otra opción. Solo voy a empezar con las definiciones, pues la definición de alta carga tumoral, pues son pacientes, según la bibliografía del Charte y el Arches, que son pacientes con metástasis visceral. Tiene que cumplir alguno de estos criterios, o una metástasis ósea que esté más allá del esqueleto axial. Entonces, miramos que son el esqueleto axial, pues es el esqueleto que forma el soporte en nuestro cuerpo. Entonces, alguna metástasis fuera de esto, que ya se considera alta carga tumoral, o que tenga 4 o más lesiones de estas lesiones metastásicas, o la combinación de una. Y la sensibilidad a la castración, pues el paciente que responde a la terapia hormonal por medio del bloqueo hormonal. Entonces, más o menos hay un algoritmo que se clasifica el paciente dependiendo cómo lo encuentre. Pues se encuentra el paciente localizado o localmente avanzado, pues dependiendo de esto, pues ya vimos que el tratamiento pues es la prostatectomía, la radioterapia, y en base a eso pues se puede ir, dependiendo cómo lo encuentre, una recurrencia bioquímica, pero en este paciente pues lo vamos a catalogar como cáncer prostático metastásico de reciente diagnóstico. Entonces esto pues se puede ir a la resistencia a la castración, y ahí pues yendo el algoritmo pues tenemos los diferentes tipos de tratamiento, y estos son algunos estudios con los que se voy a mencionar. Junto con la quimio pues tenemos lo que es el docetaxel, pues es el estudio Charter. La abiraterona pues lo va a hablar lo que es Julio. La enzalutamida y apalutamida y darolutamida, que son las opciones que vamos a tener en este paciente. Empezando con los estudios, pues está el estudio Charter. Es el estudio que salió en el 2015, en donde quería ver si mejoraba la supervivencia o la sobrevida en estos pacientes, combinándolo con el bloqueo hormonal total. Entonces, tenemos a estos pacientes que tenían una enfermedad metastásica, un buen estadio clínico, un ECO de 0,2. La mediana de seguimiento era de 28.9 meses, y este se aleatorizó 1:1. En el primer brazo, pues se dio el bloqueo hormonal total con docetaxel. El plan era darle 6 ciclos de quimioterapia a una dosis de 75 miligramos metro cuadrado, y esto pues se evaluaban cada 3 meses. Si miramos la característica demográfica de estos pacientes, pues la mayoría pues era un buen estado funcional, y en la evaluación de la carga tumoral pues eran de alto volumen, y el Gleason pues era también de 8 o más. Entonces, estas son las características de estos pacientes, pues cumplió lo que era el objetivo primario, que era la sobrevida global. Entonces podemos ver en estas curvas que la media de la sobrevivencia global pues fue de 57.6 meses versus 44, con una diferencia de agregando el docetaxel de 13.6 meses, con una P estadísticamente significativa. Entonces, esto pues fue un estudio positivo, solo recordando que la sobrevida 5 años según el SER pues es de 32%. Entonces, si miramos pues más o menos estos pacientes pues estaban vivos a los 5 años, y la diferencia tanto de alto volumen pues como bajo volumen, pues sí hubo también una diferencia en estos pacientes, y la mayoría de subgrupos pues sí estuvo a favor de agregar la quimioterapia. Entonces, otra de las cosas es que más o menos los pacientes pues se vio que estos pacientes pues llegaban a una meta de PSA que llegaba a menor de 0.2, y el tiempo que se estuvo hasta la recurrencia o hasta la resistencia a la castración pues fue mejor, agregando los docetaxel a los 20 meses. Entonces, en toxicidades, pues agregando quimioterapia, pues se mira que esto pues está relacionado a hematológico, teniendo como neutropenia, el cual fue más evidente de grado 4, y así como fatiga, que fue otro de los eventos que tuvieron estos pacientes. Entonces, estos son los relacionados a la quimioterapia. Ya continuando con el siguiente estudio, pues tenemos el estudio Arches. Este también es un estudio que salió en el 2019, fase 3, en el cual querían ver si agregando tratamiento con enzalutamida más el bloqueo hormonal, pues daba
una diferencia, pero no, el objetivo primario de este estudio no era sobrevida global, sino que era la sobrevida libre de progresión radiográficamente. Entonces, y como objetivo secundario, pues era la sobrevida global. Y este estudio también lo clasificó en alto y bajo volumen. Y también este estudio pues incluía si habían pacientes recibido quimioterapia o no, los clasificaba si había recibido o no habían recibido, o si habían recibido hasta 6 ciclos. Un buen estado funcional. Y estos son y fueron aleatorizados uno a uno. Más o menos no sé si lo habrán visto, pero la mayoría de estos pacientes pues, eran entre 65 a 75 años, un buen estado funcional. El Gleason pues era mayor de 8 y pues eran de alto volumen, la mayoría. Entonces, y los que habían recibido la quimioterapia con docetaxel, pues la mayoría pues no había recibido ninguno, pero también fueron incluidos en estos pacientes. Y si habían recibido bloqueo hormonal, que no fuera mayor de 6 meses, solo dividieron en menores de 3 o mayor de 3 meses. Entonces cumple con el objetivo primario, que era la sobrevida libre de progresión, fue una mediana de 12.8 meses. Entonces, esta pues no fue alcanzada en el grupo de ensalutamida, pero se vio que al solo dar bloqueo hormonal, pues era una media de 19 meses con un hazard y una P estadísticamente significativo. Entonces, si miramos en esta figura de forest plot, pues también miramos que la mayoría de estos grupos pues eran similares casi del chart, entonces está a favor de estos pacientes y siempre el tiempo de la resistencia a la castración pues no se alcanzó la media, pero siempre estuvo a favor de ensalutamida, recordando que el chart más o menos era 20 meses. Entonces, este estudio pues fue positivo. Y en toxicidades pues entre los más frecuentes pues era lo que era sofocos, decía, y fatiga. Y pues eso fue los que más predominaron en este grupo de pacientes. Tenemos también el estudio Titán, que este es en el estudio, salió en el 2019, es un estudio fase 3 doble ciego, donde también eran pacientes con cáncer de prostático metastásico sensible a la castración. Pues estos pues incluían pacientes con buen estado visceral, al menos una lesión ósea, como miramos aquí. También si tenían una lesión visceral y aquellos también pacientes que habían recibido quimioterapia con docetaxel y el bloqueo hormonal que no fuera también iniciado en menos de 6 meses. Entonces, en 2 brazos aleatorizados 1 a 1, donde se dio 240 miligramos de apalutamida versus placebo. Entonces, el objetivo primario era la sobrevida global y la sobrevida libre de recurrencia a nivel radiográfico. También la mayoría de estos pacientes pero eran de alto volumen y miramos en los estados funcionales, pues eran buenos con un Gleason mayor de 8. Metastásicos la mayoría y de alto grado, y los que habían recibido lo que es la quimioterapia. Entonces se cumple también el objetivo primero, que es la sobrevida libre de progresión. Este fue una mediana de 24 meses, en el cual no fue alcanzada en el grupo de apalutamida, llegando a un 68.2%, y para el placebo con ADT era de 22 meses. Y la sobrevida global pues no fue alcanzada, recordando que la mediana de estos pacientes era de 24 meses. Y si observamos, la mayoría de estos pacientes era a favor de la apalutamida, excepto en los pacientes con metástasis a nivel visceral. Aquellos pacientes que sí habían cumplido los 6 ciclos, pues no tocaban la media, pero fue a favor siempre de este grupo de pacientes y entre más longevos, pues también la sobrevida pues iba cambiando junto con otras, como hemos visto anteriormente, tal vez tendrían a haber alguna comorbilidad. Y en la seguridad de estos pacientes, pues la mayoría, igual que junto con celotamida, pues fue sofocos, fatiga, que fue la mayoría, y estos pues ya unos datos de hipertensión. Entonces, estos fueron estudios que ya estaban aprobados en el 2019. Ya en el 2022, pues salió este estudio, ahorita en marzo, que es el estudio de Arances, que eran pacientes siempre metastásicos sensibles a la castración.
Pero en este estudio, pues el criterio de inclusión es que ya hubieran cumplido 6 ciclos de quimioterapia con docetaxel. Entonces fueron aleatorizados uno a uno, donde se dio 300 miligramos 2 veces al día, más el bloqueo hormonal junto con el placebo. Entonces los criterios de inclusión pues eran sensibles a la castración, un buen estado funcional y que habían recibido tanto ADT como docetaxel. Entonces, si miramos la tabla demográfica, pues un buen estado funcional, el gliso mayor de 8 y las metástasis. Y esto también eran pacientes con alta carga tumoral. Entonces podemos observar que en esta, pues el objetivo primario era la sobrevida y la sobrevida libre de progresión, perdón. Entonces, una mediana de 4 años, a los 4 años, pues el 62% estaban vivos, en comparación a un 50% con una P estadísticamente significativo. El tiempo a la resistencia, pues este fue mejor. Siempre tenemos como referencia el estudio Charte, que fue a los 20 meses. Entonces va asimilado a los 19.1 meses. Entonces no fue alcanzado en este grupo de pacientes. Y la sobrevida libre de progresión, pues en AET fue 27 meses y no fue alcanzado con el grupo de la darolutamida. Entonces en toxicidad, pues tenemos... la mayoría de estos pacientes pues fue similar tanto con la quimioterapia conjunto con el receptor de andrógeno. Entonces fueron similares en estos pacientes, solo excepto que en la neutropenia pues fue más común en el grupo de quimioterapia y en ambos pues tanto la alopecia como fatiga y anemia pues fue similares en estos pacientes. Como resumen pues aquí hay una conclusión de cada ambos estudios pues estos son los porcentajes que se puede ver, pues al paciente mencionado, pues se le dio quimioterapia, se le cumplió 6 ciclos y ahorita pues actualmente está con ensalutamida. Los niveles de APE pues está en 0.01 y pues ya lleva más o menos 3 meses con tratamiento, entonces ese sería el abordaje y no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Aunque el estudio era docetaxel más goserelina o leuprolida, ¿verdad? Así es el estudio. ¿Cuál, doctor? ¿El Charte? Sí. Sí. Ahorita dijiste que le dimos ensalutamida de mantenimiento. No. Ah, no, sí, el Charte solo era quimio. Sí, pero ese paciente, ¿cómo está ahorita? Fíjese que el paciente es resistente a la castración después porque ahorita la última evolución que lo vieron este mes ya había progresado, entonces hoy, según eso, le iban a discutir en clínica de tumores para valorar en salud también. ¿Pero cuántos quimios aguantó? Él recibió 6 ciclos. Con AP bajo. Se le bajó Sí. el AP. Y ahí comenzó a elevar el APE cuando ya, ahorita pues duplicó. Estaba en 0.01, 2, y ahorita estaría 4.5, entonces ahorita iban a discutir eso. Sé que cuando tenemos a un paciente que tiene cáncer de próstata y que le damos docetaxel, no le damos bloqueo hormonal, solo quimioterapia. No, ¿Y pues él les da bloqueo hormonal? junto con el ADT. Ay, otro, pero estás a decir junto con el ADT. ¿Cómo? En la No, sí, quimio, cabal, es con el ADT, ¿verdad? Es con el ADT. Ajá. Usted nos dijiste, o sea, el mantenimiento es con ADT en enfermedad metastásica. 6 ciclos, 6 o 8 ciclos de docetaxel y después los Y dejas continúa con con ADT, sí. Ujú. Pero mientras está con la quimio, está con ADT también, ¿verdad? Sí. Yes. Sí, es verdad. Entonces esa es una alternativa para el paciente que no tiene billete para la ensalutamida, porque vamos a ver, la leuprolida de 6 meses valdrá como unos 13,000 y el docetaxel valdrá como unos 6,000. Estamos hablando como unos 20 cada 3 semanas. Doctor, una pregunta. Mientras que la viraterona o ensalutamida va por los 60.
Hoy hay abiraterona genérica que es no es de Kerr, sino que es el otro que dio las mochilas. No sé. R Pharma. R Pharma, que es, Mire, hizo bien su trabajo el de R Pharma. que Doctor, una pregunta. sale en 16,000, ¿verdad? La abiraterona del mes. Entonces ahí ya lo pone más atractivo. Mi pregunta, doctor, es, digamos que si un paciente no tiene dinero, entonces usted lo castra quirúrgicamente. Entonces, la cuestión es que, pero después las células tumorales pueden hacer su propia testosterona. Entonces, al final, pues le va a servir la castración quirúrgica como su año, si mucho, y luego va a tener que de todos modos ponerle ADT. ¿O estoy equivocada? No, si ya está cascado, ya no le puede poner ADT, que es lo mismo. Pero, Si ya es resistente a esa testosterona, va a ser resistente a la inyección. Si es un paciente castrado, ya no lleva bloqueo. es que eso era lo que yo sabía, pero y si ya las células tumorales están haciendo su propia testosterona, entonces sería con ENSA, porque ya son resistentes a la castración. Exactamente. Pero supuestamente, y entonces, ¿dónde queda que siempre, a pesar de que sean resistentes a la castración, se les debería de seguir el ADT? Sí, ya empieza con esa parte, ¿verdad? Ya, pero lo que usted me dijo es que si solo se mantenían con EDTs, ya viraterona y ensalutamida hay que combinarlos con EDT. Si no se han operado. Entonces, si ya se operaron, ya no se agrega nada, solo la ENSA o algo. Sí, pues. Sí, si ya el paciente está orquidectomizado, ya no lleva. Sí, es que hay un estudio que dice que se mueren más si están orquidectomizados y además les dan ADT. Pero yo me pregunté así como, ¿qué hace uno con estas células tumorales que producen su propia testosterona? Pero, ok. Doctor, y ya que estamos en cáncer de próstata metastásico, voy a aprovechar. ¿Se recuerda del paciente que es doctor? Que tengo hospitalizado. Entonces, con él, fíjese que Uro no, dice que las biopsias no las hacen hospitalizado, que son por 465 y que el hospital no tiene esa 465. Entonces, y tiene el antígeno prostático total en 215,000 y el libre en 64,000. Entonces, 215 o 215,000. 215,000. Nunca había visto uno tan alto. Entonces, y Será. sí, lo prometo, si quieren le mando screenshot ahorita. Entonces, la cuestión es que y el señor está con mucho dolor, ¿verdad? Entonces, el centellograma va el miércoles. Y pues yo pienso que con el centellograma y con ese antígeno tan elevado, le podría dar yo la radio. Mañana lo conocerían. Sí. Y le doy panes porque no puedo hacer nada más. La cosa es ver dónde hay que radiarlo. Va, no, pero es que sí son lumbares. Sí, tengo ya resonancia. Y lo otro Pues para que es espera el que, centellograma. Sí, mándalo. pues sí, pues mañana va para que lo conozcan. ¿Y qué otra cosa le iba a No. decir? Entonces, por ejemplo, si tenés un paciente, Pedro, ayer vino aquí a la clínica un paciente de 65 años, sin comorbilidades, con un antígeno prostático de 14, no, de 24, antígeno prostático de 24, y una lesión en T7. Una lesión en T7, sin tratamiento, y tiene un Gleason 8, un adenocarcinoma de Gleason 8. Le ve la espalda. Pues, Entonces, ese paciente, sería su abordaje de ese paciente? pues si ya tiene un centellograma donde solo ubica ahí, pues si tiene dolor, pues le daría radioterapia, le iniciaría bloqueo hormonal y pues a él, pues como es sensible,
no importando como es de bajo volumen, pues se le podría iniciar en salutamía o abiraterona. Mario, ¿y cuál Aparte, sería tu abordaje, Mario? Ese paciente. O sea, pues no está, o sea, si solo tiene una lesión única ósea, entonces, por definición, cumple los criterios para los dos, ¿verdad? Para ser de alto riesgo y por tener metástasis, automáticamente cumple. Si, o sea, yo le daría primero la radioterapia o sea, la radioterapia al hueso, la radioterapia a la lesión que está sintomática y le daría primera línea. Si tiene 24 de AP, le daría primera línea. Ya sea ADT12 o ADT con un inhibidor de andrógeno o ADT con abiraterona. Tal vez mi pregunta es, ¿le radiamos la próstata o no se radia la próstata? Depende, Eh, porque no fue conclusivo el último estudio que salió que en los pacientes que tenían enfermedad oligometastásica podía ser una opción radiar la próstata. Está como bien chiquito, si eso solo le va a aportar más comorbilidad y no tiene síntomas urinarios ni nada, pues cualquiera de las dos opciones podría ser correcta, ¿verdad? Radiarle más la próstata. Doctor, yo me imagino que usted lo pregunta por el término que se llama seeding, que es, lo que pasa es que se radia la próstata porque supuestamente en oligomestastásicos, porque al radiarla, usted evita que siga haciendo más metástasis, supuestamente en otros lugares. Es por eso la pregunta. Sí, el enfoque oligometastásico que a veces a nosotros se nos olvida que podemos radiar la próstata y irle radiando las lesiones que aparecen. Porque ¿con cuántas lesiones son oligometastásicos, doctora Valeria? De que es la radioterapeuta de turno. 1 a 5. 1. De 3 a 5, hasta 5 puede ser oligometastásico o menos de 3, ¿verdad? Y este paciente, ahí tendría uno, así como los estudios que mostraste, Pedro, que a los oligometastásicos de una vez iniciarles abiraterona o ensalutamida, ¿verdad? Porque hay un grupo que es de bajo riesgo. Pero igual le podemos dar un curso corto de radio a la próstata y a la lesión dolorosa para quitarle el dolor. Y entonces este paciente sí se puede quedar solo con goserelina o loprolide, ¿verdad? Ya no hay necesidad de ponerle ensalutamida. Algo que debemos de acordarnos es que estos pacientes de alto riesgo, darle solo leoprolida o serelina como sin bicalutamida, ya eso es algo que se nos debe quitar de la cabeza, ¿verdad? Estos pacientes de que son metastásicos debería uno empezar con ENSA, o con abiraterona o con quimio, ¿verdad? Realmente cualquier estrategia de esas es mejor que darles puro bloqueo, pura deprivación hormonal. Y los urólogos usan doble bloqueo, los oncólogos solo usamos goserelina o loprolide, que con eso bloqueamos el 98% de producción de hormona. ¿Sí? Porque dice en la guía, por ejemplo, dice que si es oligometastásico, así como este, se le podría dar terapia de privación más o apalutamida, viraterona o docetaxel o radioterapia para el tumor primario. Entonces cualquiera está bien, ¿o no? ¿Qué dijiste último? Radioterapia para el tumor primario, cuando es M1 de bajo volumen, Sí, pero ¿qué es eso que estamos hablando de la o sea, a la próstata. enfermedad oligometastásica? Que le das a la metástasis y le das a la próstata. Entonces esa pues es una alternativa que, porque si no tiene para comprarse ensalutamida, tampoco le vamos a decir, ya no se puede hacer nada. Puede ser que con esa oligometástasis viva mucho tiempo.
Pues adelante, Julio. Que lo de alto riesgo todo el mundo le define como le da su gana, ¿verdad? Que si Gleason 8, que si dobla el API, que si tiene más lesiones, si tiene menos lesiones en el esqueleto. Entonces lo que uno hace es como juntar todas las características. Dale, Julio. Entonces, a mí me tocó hablar sobre igual de cáncer de próstata metastásico, pero enfocado a viraterón. Es un paciente masculino, 66 años, con iniciales BHMA, soltero, auxiliar de enfermería, jubilado, originario de Retalhuleu y residente en Puerto Barrios. El motivo de consulta es dolor de cadera de 7 días de evolución. La historia es que el paciente refiere que inició con dolor óseo intenso posterior a que sufrió una caída de su propia altura. Entonces consultó con un médico en Puerto Barrios. Veían que tenía una lesión en la cadera. Entonces lo mandaron al hospital de accidentes ahí en el Ceibal. Y documentaron que tenía una fractura de fémur, donde cuando le dijeron que lo tenían que operar, de una vez realizaron una biopsia. Por los hallazgos enviaron ahí a la emergencia, le iniciaron goserelina, lo regresaron al Ceibal, lo operaron y posteriormente pues lo regresan para continuar el tratamiento en la COEX. Sus antecedentes personales patológicos, todos interrogados y negados. Al examen físico, el paciente con signos vitales entre los límites normales, sin hallazgos positivos al examen físico. Los laboratorios iniciales, el señor con un AP que iba arriba de 100, no tenía niveles de testosterona. Acudió 100 días después, más o menos, de que se le había aplicado la primera dosis de goserelina. Ese es el resultado de la biopsia del trocánter mayor de izquierdo, donde reportaba un adenocarcinoma poco diferenciado, con marcada respuesta microfibroblástica del estroma. Y le hicieron un gammagrama óseo que tenía múltiples lesiones óseas y las tomografías sin evidencia de actividad tumoral. Entonces lo clasificaron como un C de próstata metastásico de alto volumen. Entonces, esas son las lesiones óseas que tenía el paciente. Entonces, por haberse presentado aproximadamente 100 días posterior al inicio, consideraron iniciarle terapia con docetaxel. Entonces, el AP posterior al primer ciclo y ya después de la terapia de privación, que fue en marzo, estaba en 26. Al paciente le dan 6 ciclos de quimioterapia con docetaxel y el AP 8 meses posteriores al inicio del tratamiento estaba en 50. Entonces, por la persistencia bioquímica y las metástasis óseas, consideraron el inicio de acetato de viraterona. Es un poquito sobre la historia de todos estos medicamentos. Vemos que desde el año 2010 ya se había aceptado el uso de viraterona porque era eficaz para el tratamiento para el cáncer de próstata resistente a la castración, y en el 2017 salen los 2 grandes estudios donde también se demuestra la efectividad de la viraterona. Entonces, como bien habíamos hablado, la terapia inicial para el cáncer de próstata, aquí sin que lo hubieran utilizado castración previa, se le puede utilizar cualquiera de todas estas opciones. Entonces, lo que se había utilizado en la consulta externa, pues era el antagonista de LHRH más el docetaxel, pero también se podía utilizar el mismo agonista más cualquiera de estos 3, o el antagonista igual más estos 3 que ya habíamos platicado. Entonces, en febrero del 2018, pues la FDA aprobó ya la viraterona en combinación con prednisona para el cáncer de próstata metastásico. Entonces, esta aprobación básicamente se realizó con 2 grandes estudios aleatorizados de fase 3, que es el de viraterona y prednisona a dosis bajas, más terapia de supresión androgénica en hombres con cáncer de próstata metastásico. Era que fuera ese recién diagnosticado, que tuviera enfermedad o ganglios positivos o que fuera de alto riesgo. Entonces, tenemos el ensayo de Latitude, que este ensayo se realizó en 235 lugares.
Fueron en 34 países, ya desde Asia, el Pacífico, América Latina, Canadá. Entonces era multicéntrico, multietapas, multigrupo, fase 2-3, donde los criterios de inclusión pues tenía que ser mayor de 18 años, un adecuado ECOG, que el diagnóstico fuera menor a 3 meses y que entre los factores de riesgo tuvieran una puntuación de Gleason mayor a 8 o al menos 3 lesiones óseas y que tuviera presencia de metástasis viscerales medibles. Todos estos pacientes tenían cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, que era de alto riesgo, según lo que documentaban, ya sea por una gamografía ósea o que tuviera documentadas lesiones metastásicas. El objetivo primario pues era la sobrevida global y tenían objetivos primarios secundarios que era la progresión a la enfermedad. Los criterios de inclusión pues era que el paciente ya hubiese tenido quimioterapia, radioterapia o de exclusión es acá, perdón, o que cirugía previa. Entonces los pacientes acá fueron asignados al azar en una proporción de 1:1 para recibir terapia de privación de andrógenos y el acetato de abiraterona, donde se les da 1000 miligramos diarios administrados una vez al día en 4 tabletas, que son de 250 cada una, y la prednisona de 5 miligramos al día. Y versus el placebo, ¿verdad? Que más la terapia de supresión de andrógenos. Entonces los pacientes se estratificaron según la presencia o ausencia de la enfermedad visceral medible, como ya habíamos hablado, el ECOG, y se le administró la abiraterona o el placebo al menos una o 2 horas antes de, 1 hora antes o 2 horas después de la comida. Todos los pacientes que no habían sometidos a la castración quirúrgica pues recibieron terapia continua de privación de andrógenos hasta alcanzar un nivel de testosterona que fuese menor a 50 nanogramos por decilitro. Fueron 1.199 pacientes y fueron aleatorizados desde febrero de 2013 hasta el 11 de diciembre del 2014. Entonces estos pacientes, 597 fueron asignados al grupo de abiraterona y 602 al grupo de placebo. Como vemos, la mayoría de pacientes pues eran menores a 65 años. El Gleason era mayor a 8. Tenían, ¿dónde está acá? Las lesiones, ¿verdad? La extensión era pues la gran mayoría a metástasis óseas. Pues, dentro de los resultados que vieron fue aquí que la tasa global de la supervivencia a los 3 años fue del 66% en el grupo de abiraterona versus 49% en el grupo de placebo en la sobrevida global. Y en la sobrevida libre de progresión radiográfica, la mediana fue de 33 meses con abiraterona y de 14.8 meses con el placebo. Esto nos daba aquí que tenía un riesgo relativo del 53% menor de progresión radiográfica o incluso de muerte con el grupo que utilizaba abiraterona. Dentro de los objetivos secundarios, pues aquí midieron hasta el tiempo hasta la progresión o la progresión del antígeno, la mediana hasta que utilizaran quimioterapia, entre otras, y todos fueron, o sea, la abiraterona demostró que había superioridad frente al placebo para todos estos criterios secundarios. Y la terapia que utilizaban como quimioterapia después cuando ya presentaban la progresión era el docetaxel. Dentro de los efectos adversos de grado 3 o grado 4, hubo un 63% de los pacientes en el grupo de la abiraterona y un 48% en el grupo placebo. Entonces, la frecuencia de los eventos adversos que llevaron a la interrupción del tratamiento fue de un 12% en el grupo de abiraterona y un 10% en el grupo placebo. Y como vemos, la mayoría de los eventos adversos eran secundarios a liberación de hipertensión, hipocalemia, ¿verdad? En los que presentaron más de grado 3. Asimismo, también pues tenían elevación de pruebas hepáticas, que eso también estuvo con un porcentaje bastante importante. Este estudio tuvo una actualización ya a los 51.8 meses de seguimiento, donde la sobrevida global con la abiraterona era de 53.3 meses versus 36.5 meses con el placebo, lo que nos daba 16.8 meses más de la enfermedad, de la sobrevida global. En este otro estudio, que era abiraterona para el cáncer de próstata no tratado con terapia hormonal, que es el STAMPEDE,
Este es un estudio que utilizó un nuevo diseño de metodología del estudio, que era multigrupo, multietapa, que también se le llamaba como multibrazo, para evaluar la adición de tratamientos adicionales a la terapia de privación androgénica, para ver la mejoría en la sobrevida general si se usaba con el tratamiento de primera línea. Fueron 11 brazos los que se estudiaron. El objetivo primario pues era la sobrevida global y teníamos también objetivos intermedios primarios, que era la sobrevida sin fracaso, que se definía como el tiempo hasta que presentara una de las siguientes formas del fracaso del tratamiento, que era fracaso bioquímico, progresión de las metástasis locales, o progresión de ganglios linfáticos a la distancia, o muerte por cáncer de próstata. Y que tuvieran, los objetivos secundarios era que presentaran los efectos adversos, síntomas esqueléticos, la progresión y la calidad de vida. Entonces, uno de estos brazos de los 11 que estudiaron, pues era la ADT más abiraterona con prednisona versus solo la ADT. Entonces, la terapia de privación androgénica se administró por lo menos durante 2 años. Aquí también veíamos que la radioterapia podía ser opcional entre 6 y 9 meses después de la aleatorización de todos los pacientes. Administraron abiraterona igual 1000 miligramos con prednisona, 5 miligramos una vez al día. La duración del tratamiento pues iba a depender de cómo estaba el estadio de la enfermedad y de la intención de la radioterapia radical. Para los pacientes que tenían enfermedad no metastásica sin radioterapia planificada y para los pacientes con enfermedad metastásica el tratamiento se continuó hasta que hubiese progresión del antígeno o progresión radiológica o progresión clínica o hasta que iniciaran otro tratamiento. Y para los pacientes con enfermedad metastásica que ya tenían radioterapia planificada, el tratamiento tenía que continuar por al menos 2 años o hasta que tuviera cualquier tipo de progresión. Y pues ahí lo que sucediera primero. Y luego la evaluación era cada 6 semanas en los primeros 6 meses, cada 12 semanas hasta cumplir 2 años y cada 6 meses hasta cumplir 5 años. Dentro de las características de los pacientes, pues la mediana de la edad era de 62 años en el grupo que solo recibió terapia de privación versus en la combinada que, pues, si vemos, es bastante homogéneo. Los niveles que tenían del antígeno antes de la terapia de privación, 56 y 51, bastante similares. El ECOG vemos que eran pacientes bastante íntegros. El Gleason, aquí, pues la mayoría se encontraba entre 8 y 10, ¿verdad? Y el tiempo de la iniciación para la terapia desde que se aleatorizaban, más o menos, era de 45 días. Y pues vemos que la mayoría, un 60%, no tenían radioterapia planificada. Entonces, en la sobrevida global en todos los pacientes y en la sobrevida libre de la progresión o a la falla, tuvimos 184 muertes en el grupo aquí de la combinación y 262 muertes en el grupo donde solo tenían terapia de privación. Entonces la sobrevida a los 3 años era un 83% en comparación con un 76%. Y hubo 248 eventos aquí en el fracaso, en el tratamiento, o sea que hubo progresión radiológica, o fuese clínica, o como habíamos dicho, por el aumento del antígeno. 248 eventos en el grupo donde tenían la combinación y 535 en el grupo del ADT. Entonces ahí vemos que es casi el doble. Y la sobrevida libre del fracaso a los 3 años fue el 75% en el grupo de combinación versus un 45% con solo la terapia de privación. Y ya vemos aquí igual que los pacientes que solo presentaban enfermedad metastásica, asimismo tenían más o menos el 20% de diferencia entre la sobrevida. Y la mediana de tiempo desde la recaída hasta que se iniciaba la terapia de prolongación, así decía, terapia de prolongación de la vida, ya en pacientes que tenían cáncer de próstata resistente a la castración, vemos que en el grupo de abiraterona era donde pues, les iba bastante mejor. El uso de la abiraterona en la recaída de todos estos pacientes fue menor que en el grupo de los pacientes que tenían incluso combinación u otro tratamiento. Y entre los efectos adversos, grado 3 y grado 5, pues el porcentaje de pacientes
era un 33% solo con ADT y en combinación de 47. Vemos aquí también que los desórdenes endocrinológicos o cardiovasculares eran los que más presentaban como efectos adversos, así como también disnea e hipocalemia. Entonces, si hacemos una comparación ya de ambos estudios, vemos que el número es bastante similar. El metastásico, el Latitude, el 100% de los pacientes eran metastásicos, mientras en el Stampede únicamente el 52%. Tenían enfermedad de alto volumen, 82 versus 55. El tratamiento radical previo, si vemos en el Latitude, pues ninguno había tenido tratamiento quirúrgico. Y el objetivo primario en ambos fue la sobrevida global. Si vemos la sobrevida libre de progresión, en el Latitude nos da 33 meses y en el Stampede 51, mientras que en la sobrevida global, que era el objetivo primario, 53.3 meses en el Latitude y en el Stampede